Y dice, calcule la potencia que observa cada elemento del circuito que se presenta en la figura. En este caso tenemos esa fuente de voltaje, una resistencia, una fuente dependiente que depende de este voltaje de aquí, que es menos VA. Ahora, aquí hay que tener cuidado porque si vemos el voltaje de la resistencia, normalmente, como decíamos, en la dirección de las manecillas del reloj, eh, orientamos normalmente la malla y además la corriente. Por lo tanto, al entrar aquí es positivo el voltaje de la resistencia de 30, que podríamos poner de 30. En esta, el signo ya está dado por la fuente, pero en este, el signo de esta voltaje de esta resistencia sería B15, sería igual a aquí el más y aquí el menos. Pero vemos que esto va en sentido contrario, este es menos y más. Por lo tanto, hay que tener cuidado con eso. Esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado porque al final un signo es la diferencia entre que algo pueda salir bueno o malo, igual el 90% de los errores, 95% de los errores son un signo negativo o que sencillamente obviamos algo o no copiamos algo adecuadamente. Bien, en ese caso, entonces la corriente va por acá, el voltaje de esta manera y el voltaje de B30 sería aquí y aquí más menos B15 que es igual a este, pero de manera negativa. Si hacemos la malla, entonces sería menos 120 voltios más 30i, en ese caso por la ley de Ohm vamos a poner 30i más 2VA. Y aquí en vez de poner voltaje de vez de 30, vamos a poner menos VA. Igual a 0. Bien, teniendo eso, entonces tendríamos que si nosotros nos quedaría 30i más VA igual a 120 voltios. Igual, aquí tendríamos una ecuación y dos incógnitas. Por lo tanto, necesito resolver la situación o la I, que obviamente es la corriente que circula por todo el circuito porque está en serie, entonces es VA. VA, entonces, perdón, tendríamos que el voltaje en la resistencia de 15 sería igual a 15I. Pero VA va contrario a esa, ¿cómo se llama? A ese voltaje de la 15 de resistencia de 15. O sea que BA debería ser igual entonces a menos 15i. Haciendo la sustitución sería 30i menos 15i igual a 120 volts. Esto me queda 15i igual a 120. O sea que i va a ser igual a 120 sobre 15. Y eso nos va a dar igual a 8 amperios. Teniendo esa corriente igual a 8 amperios, entonces nosotros podemos dejar ahí y hacer los cálculos ya con eso y puedo hallar VA o hacer la sustitución como M15I en función de lo demás para encontrar las potencias que es lo que nos pedía. Pero para ayudar dice calcule la potencia que absorbe cada elemento del circuito que se presenta en la figura.
Bien, si acá la BA sería igual a menos 15 y, o sea, igual a menos 15 por 8 amperes. Y eso es igual a menos 120 voltios. Vamos a poner eso abajo. Bien, teniendo eso, la I y BA, podríamos hallar la potencia de cada elemento. En primer caso, la potencia de la fuente sería entonces igual a menos 120 voltios por la corriente, que sería 8 amperes. O sea, la potencia de la fuente independiente, en este caso, sería igual entonces a 120 por 8 igual a menos 960 watts. Digamos, con la potencia en la resistencia de 30 ohmios, esto sería igual a RI al cuadrado por la fórmula que ya tenemos ahí arriba a la derecha. Esto quería entonces, R sería 30 ohmios. Ingeniero, disculpe. Dígame. Es que fíjese que creo que los algoritmos que está utilizando, o las variables, por así decirlo, por ejemplo, SP30 igual a RI2, Ajá. tiene que ir a la hora de, sí, a la hora de resolver, sí tiende a confundir un poco. No sé ¿Por si a qué? alguien más le pasa. Aquí estamos hablando de la potencia de la resistencia de 30 ohmios. ¿O qué recomienda usted entonces para designar esa potencia de esa resistencia de 30 ohmios? Bueno, tal vez es por la costumbre, pero las, las se les ponen, bueno, a mí me enseñaron con, por ejemplo, con numerarlas, de resistencia 1, resistencia 2, o con letras. Entonces, pero a la hora de representarlas con el valor, por ejemplo, de las resistencias, con la cantidad de ohmios que tiene, sí tiende a confundir. Los demás jóvenes, bien, podemos poner un subíndice para que no se vea tan No, así si quieres. totalmente mejor también. Bueno, bien, entendiendo eso, serían los 30 ohmios y obviamente los 8 amperes. Y obviamente al cuadrado. Entonces, en este caso, la potencia entonces quedaría, después pongo el subíndice, sería igual a 30 por 8 al cuadrado, me quedaría 1920 watts. Nominalmente, si no hay ningún inconveniente, la potencia siempre en una resistencia va a ser positiva, normalmente así, o en cualquier elemento resistivo. Igual va a ser negativa, es una fuente que suministra energía o genera energía, entonces va a ser normalmente negativa. Igual la resistencia debe ser positiva. Bien, teniendo ya esa fuente y esa resistencia, ahora vamos con la fuente dependiente. Sería la potencia en la fuente dependiente. En ese caso, la fuente es V por I. En este caso, hacer el voltaje de la fuente es 2VA multiplicado por I. Y en este caso sería 2 por menos 15 I
por I. Vamos a hacerlo abajo para que no traspase el límite ahí. Potencia de la fuente dependiente sería igual menos 2 por 15 por I. O sea, igual a menos 30 I al cuadrado. Eso para no utilizar el PA. Es lo mismo exactamente, cualquiera de las dos tendría que dar el mismo resultado. Potencia de la fuente dependiente, por lo tanto sería menos 30 por 8 amperios al cuadrado. Y en este caso va a quedar entonces negativa menos 1920 watts. Bueno, vamos a poner eso otra vez. Bien, en ese caso, bueno, ya teniendo eso, nos falta la potencia de la resistencia de aquí. Vamos a copiar esto para más facilidad. Bien, la potencia de 15 ohms. Eso es lo mismo y nos faltaría cambiar aquí. En este caso, 15 por 8 al cuadrado. Me quedaría 960 watts. Bien, teniendo todas las potencias, tengo 1, 2, 3, 4 elementos, tengo 1, 2, 3 y 4 potencias. Necesariamente siempre cuando tengamos esto, tenemos que comprobar que la sumatoria de potencia es igual a 0. Acuérdense, ese es parte del proceso y procedimiento que tenemos que seguir, ¿no? Parte de lo que decíamos originalmente, la dirección de la corriente o la dirección de la malla en el sentido de las manecillas de reloj para seguir la recomendación del libro y además poner los voltajes en cada uno de los o las variables que necesitamos en cada uno de los aspectos y después calcular. En ese caso sería menos 960 watts, de ahí más 1920 watts, de ahí menos 1920 watts y por último 960 watts positivos. En este caso, obviamente los valores son enteros y por pura inspección se ve que fácilmente eso da igual a 0. En ese caso ya tendríamos una comprobación de eso, pero si queremos hacer otra comprobación, esto no es necesario, pero de repente si usted en algún momento tiene duda, obviamente va a quitarse la duda a medida que practiquemos, ¿no? En ese caso hago la sumatoria de voltaje, de esto es cierto, sería menos 120 voltios más el voltaje de la fuente es R por I, o sea, 30 por I, que es 8, sería 240 voltios. Y de aquí el voltaje de la fuente, 2VA, pero VA es menos 15, o sea, menos 30I por 8, tendría menos 240 voltios. Y por último, el voltaje de la resistencia de 15, que sería 15I, entonces 15 por 8 sería 15 por 8 igual a 120.
más 120 voltios. Y obviamente eso es, pues, también inspección es 0. De 0 y 0 es igual a 0 y comprobaríamos que es en ese caso la fuente, la sumatoria de voltaje igual a 0. Esto, vuelvo a repetir, no hay necesidad de hacerlo, pero muchas veces al inicio es necesario por sanidad, hacer esa comprobación. Esta es la comprobación más fácil, sumatoria de voltaje o sumatoria de corriente, porque la de potencia obviamente debería mucho más tiempo realizarla, ¿no? Excepto que me la pidan, tengo que hacer. Bien, preguntas con ese ejercicio. Bien, en ese caso, el siguiente ejercicio de manera similar es igual, lo único que aquí el voltaje aparentemente de la resistencia es más o menos en sentido de lo que estamos diciendo, pero si vemos la orientación de la malla va en el sentido horario. Si la flecha quedaría aquí, entonces sería menos. O sea que si yo hago algo parecido aquí y como básicamente es el mismo ejercicio con valores de la fuente diferentes, pero ahí todas las resistencias son lo mismo, 8 más 7 es 15. Y la fuente dependiente es 4X, aquello era 2BA, perdón. Pero la posición de esta resistencia, si ustedes ven, hago lo mismo acá en el problema anterior. Si yo corro, como está en serie, puedo hacer esto. Esta fuente la pongo aquí, la de 30 pongo aquí, la fuente dependiente aquí y esta resistencia acá. Entonces el signo va a quedar más arriba y menos abajo en esta resistencia de 15. Y así vemos que queda exactamente de esta manera. O sea, tenemos básicamente el mismo problema con una diferencia en cuanto a las posiciones, como están las cosas. Aparentemente es diferente el ejercicio, pero es exactamente lo mismo. Pero hay que tener cuidado, ¿no? Siempre en la dirección de las manecillas del reloj. Hacemos la malla, entonces sería menos Bx, que es la variable que tenemos diferente, menos 12 de la fuente dependiente, 12 voltios, más 8i, más 7i, más 4Bx, igual a 0. Eso me quedaría 15i más 3Bx igual a 2. Pero ya decíamos, Bx es igual que el ejercicio anterior, en este caso va a ser menos 30i. O sea, el voltaje de la resistencia de 30 es positivo 30i, o sea, B30 o Bx, en este caso sería igual a menos voltaje de 30. Bajamos ahí para sustituir, entonces sería 15i más 3 multiplicado por menos 30i y eso igual a 2. Por lo tanto, me queda 15i menos 90i igual a 2. O sea, me queda menos 75i igual a 2. Y entonces va a ser igual a 12 sobre 75. Negativo, ojo con el signo. Y esto nos quedaría igual entonces a 12 entre 65, me queda a menos 0.16 amperes. La corriente igual a menos 0.16 amperes. Ahora, si vemos ese valor y si vemos la orientación de la corriente, yo la tengo en sentido horario. Si me da negativa, obviamente yo tengo que trabajar con los cálculos que yo voy haciendo. No me debo preocupar con lo que estoy diciendo, pero es importante tener en mente eso. Esa corriente es negativa, significa que realmente esta corriente iba en sentido contrario. Ahora, si analizamos la fuente, esta fuente menos de 12 voltios y esta fuente dependiente es 4X. Debería tener por lo menos
un valor más alto de lo que yo tengo. Si yo calculo esta fuente, Bx sería igual a menos 30 por I, o sea, menos 0.16 volts. O sea, amperios. En ese caso, me quedaría 30 por 0.16 igual a 4.8 voltios. Y si multiplicamos por 4, esa fuente es 19.2. Esta fuente de aquí sería 19.2 voltios. Y esta es menos 12, por lo tanto, la que comanda el circuito es la fuente dependiente, no la fuente independiente. Por eso, debido a eso, es que la corriente salió en sentido contrario. O sea, el suministro de energía de esto va hacia la derecha, el suministro de energía de esto va hacia la izquierda o hacia arriba en este caso, por lo tanto, si analizarlo de manera independiente, la contribución de la fuente 12 es mucho menor que la fuente 10, 19.2 volts en cuanto a la corriente. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo en cómo nos vamos a hacer los cálculos. Este es un problema especial en ese sentido. Bien, eso, la potencia, entonces la primera resistencia de 30. Vamos a traer aquello que tenemos acá para solo por la fórmula. Aquí pues, no cambié esto. Vamos a poner la fórmula para mayor facilidad. Esto me quedaría entonces 30 por menos 0.16 amperes. En este caso me queda 30 por 0.16 al cuadrado. Me queda 0.768 watts. Digamos, por la potencia de la fuente independiente sería igual a B por I. Y en este caso, igual que en el anterior, tenemos menos 12 voltios, que es la fuente, y la corriente, comparando con lo demás, en el caso anterior, tendríamos menos 120 voltios el voltaje y el amperaje de 8 amperes. En este caso, el amperaje es negativo de menos 0.16 amperes. Por lo tanto, a eso me refería que en este caso es una caso especial porque yo tengo 12 por punto 16 y me da potencia de la fuente independiente, sería igual a 1.92 watts. En este caso hay que tener mucho cuidado, vuelvo a repetir, porque es un caso especial donde la fuente, en este caso, dependiente, independiente, o las fuentes de manera general, habíamos mencionado que las fuentes suministran energía y en este caso, debido a la corriente, es que esa genera como una especie de gasto de energía. Eso obviamente es ficticio por lo que ya expliqué. Pero en este caso, por eso hay que tener mucho cuidado con ese cálculo de potencia en este caso, porque no da negativo, sino que da positivo. Bien, en los otros casos, siempre la resistencia va a generar una potencia positiva. Vamos a poner los dos ahí y después vamos a cambiar los valores. Esta es la de 8 ohmios. Y esto me va a quedar 8 por punto 16 al cuadrado, me queda a 0.2048 watts. Y en esta de acá me queda
a 0.1792 watts. Pues aquí es necesario poner todas las cifras decimal, tanto de la corriente como de la potencia, para que el cálculo necesariamente tiene que dar cero. Ahora, la potencia de la fuente dependiente, que sería igual a B por I, en las fuentes es B por I, y en este caso el B sería 4BX por I. En ese caso sería 4 por BX, pero BX era menos 30I por I. Entonces, la potencia de la fuente dependiente sería igual a menos 120I al cuadrado. Y esto sería a menos 3.072 watts. Aquí obviamente vamos a hacer los cambios. Esto a mayúsculo, esto como exponente. Y si vemos lo que decíamos al principio, la operación más difícil en circuitos es una potencia. Bien, ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos todo lo necesario para eso y ahora comprobamos. 0 positivo, 0.768 watts. De ahí positivo 1.92 watts. De ahí positivo 0.2048 watts. Y positivo 0.1792 watts. Y al final negativo 3.072 watts. Obviamente tenemos que comprobar, esto quedaría 0.768 más 1.92 más 0.2048 más 0.1792 y me da positivo 3.072 menos 3.072 me da 0. Por lo tanto, ya compruebo que la sumatoria de voltaje tiene que dar igual a 0. Obviamente, si yo en algún momento eso no me da 0, significa que tengo un error o en el cálculo de corriente, que es lo primordial que tenemos acá, o en alguna de las potencias. O sea, no puede haber otra consideración. Eso es una ventaja. Aparentemente podría ser desventaja porque tendríamos que hacer cálculo, pero yo sé que si esa sumatoria de potencia no me da 0, algún error tengo, o como les decía al principio, o el circuito está malo, o hay un error en la elaboración de alguna de las potencias o en el cálculo primordial de la corriente. Pregunta. Preguntas, jóvenes. Bien, en ese caso, si no tiene pregunta, lo vamos a dejar ahí. Ojo con este tipo de ejercicio, sobre todo por esta potencia, porque esta potencia dio positivo debido a la corriente negativa. O sea, normalmente, en la mayor parte de los problemas que tiene el libro, no se da esos casos, un poquitos los que se dan, 2, 3 problemas, tal vez puede aparecer, y ahí todos los demás son normales como el anterior, ¿no? Donde la potencia de la fuente es negativa, porque suministra energía o genera energía. Y las resistencias son potencias positivas porque consumen energía o gastan energía.
Es importante eso. Bien, lo vamos a dejar ahí. Ya mañana vamos a agregar un tema adicional, que es el divisor de corriente, divisor de voltaje. Y con eso, como tema para el examen, ya vamos a estar listos, excepto que ya vamos a empezar a hacer problemitas ya más elaborados, tipo, ¿cómo se llama? Examen, en el sentido de que no es que estamos diciendo que van a ser ultra difíciles, sino que cada uno con su propia consideración. Vuelvo a repetir, aquí hay muchas cosas conceptuales que aplicamos y que tenemos que tener cuidado. Vemos que la mayor parte de los errores puede ser que no pusimos algo o que se nos olvidó un signo negativo, porque las operaciones elementales son suma, resta, multiplicación y a lo máximo una elevación de una potencia al cuadrado, no es ni potencia al cubo, sino al cuadrado por el cálculo de potencia. Bien, dejémoslo ahí y vamos a pasar listo. Bien, Roosevelt, Hernández, no, Roosevelt ya no está aquí. Hijo. Salvador Escobar. Presente. Bien. Marcio Sauceda. Cristian Zambrano. Presente, ingeniero. Obed Molina. Denis Martínez. Luis Ordóñez. Presente, ingeniero. Jonathan Vázquez. Presente, ingeniero. Ariana Hernández. Presente. Raúl Santos. Kenny Benítez. Presente, ingeniero. Alan Estrada. Oswald Cruz. Presente, ingeniero. Belkis Salgado. Presente. José Romero. Rubén Díaz. Daniel Barrientos. Presente. José Ham. Presente. Angeli López. Presente. Jesús Ramírez. Presente. Edgar Vélez. Jensen Armijo. Presente, ingeniero. José Andino. Carlos Rubio. Presente. Una persona que no haya mencionado, jóvenes, o están todos los que están. Bien, jóvenes, si no tienen preguntas, entonces nos vemos mañana y agregamos un poquito más adicional en cuanto a temas. No son temas difíciles. Vuelvo a repetir, es más complicado por la cantidad de cálculo que lleva lo que acabamos de hacer, porque obviamente lleva más trabajo y obviamente podemos cometer más errores, ¿no? Pero por lo demás, ya vimos, no es difícil, sino que es nada más de práctica, ¿no? Cada problema, ya a partir de mañana, cada problema tiene sus propias consideraciones, pero igual, o sea, los cálculos son relativamente sencillos, igual y depende de la práctica, ¿no? Bien, si no tienen preguntas, entonces feliz noche y feliz día y nos vemos mañana. Cuídense. Gracias, ingeniero. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches.